Muy buenas tardes para nuestros oyentes de www.buscoenti.com. Donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación habitual para este día, vamos a darle paso a nuestro segmento importante de todos los, perdón, hoy es el primer martes que lo vamos a tener, pero bueno, el segmento de que antes era los jueves. Igual yo creo que el horario no se modifica, pero yo creo que lo que sí se modifica son las enseñanzas que se traen cada día. Entonces, no más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Mabel. Mabel tiene un invitado muy especial también, entonces vamos al grano. Entonces, buenas tardes, Mabel, y bienvenida. Muy buenas tardes, Jorge, buenas tardes a todos nuestros radio oyentes. Y sí, nos mudamos para los martes. Qué bueno, pero bueno, seguimos aquí con estos mensajes y estos invitados que siempre nos traen un aporte muy especial a nuestras vidas y para todas aquellas personas que tienen esa pregunta ahí que nunca se la han hecho. Bueno, estamos aquí para poder hacer preguntas y poder llevar ese mensaje que tal vez muchos radioyentes, como acabo de decir, tienen esa pregunta dentro de ellos y tal vez por vergüenza, por pena, por el que dirán, no se atreven a hacerlo. Por eso me gusta traer invitados, me gusta traer personas que puedan compartir sus experiencias de vida. Y para hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que respeto mucho, que admiro mucho y que ha sido también uno de mis grandes maestros en el camino. César, que nos visita desde México. César, ¿cómo estás? Hola, pues muchas gracias por la invitación, Mabel. Y pues estoy muy bien, estoy en paz y contento de estar aquí contigo y con todos los escuchas, ¿no? En línea y por las diferentes redes sociales. Bueno, César, como acabo de decir, traigo invitados para que nos compartan su vivencia. Y realmente he sido testigo de esa vivencia que has estado experimentando estos últimos años, de que de verdad la divinidad nos puso en el camino. Por primera vez no traigo un cliente, toda la semana traigo un cliente, aquí traigo un amigo, ¿verdad? Pero ambos nos hemos servido de maestros, ¿cierto, César? Cierto, sí. Sin duda sí lo hacía, la vida nos dio la oportunidad de juntarnos, de encontrarnos y incluso, ¿no? Hasta una revelación en aquel tiempo, ¿no? De que íbamos a trabajar juntos cuando estamos buscando respuestas, como mencionas al inicio, pues eso no te permite ver con claridad tanto lo que tienes, mucho menos lo que viene, porque muchas veces nos quedamos con la sensación de algo que no hemos encontrado y ahí pareciera que dejamos de ver más, pero la verdad es que Dios es bueno y en eso se abren los ojos espirituales y resulta que encontramos abundancia, ¿no? Y en esa abundancia están los amigos y las amigas como tú. Muchas gracias, César. Y para mí también tú has sido de mucha bendición en mi vida y como dije anteriormente, un gran maestro. Bueno, comencemos por ese día cero, ¿verdad? Que la divinidad nos unió. Cuéntale a los radioyentes, realmente, ¿quién era César en ese momento? Qué buena pregunta. Pues César Alán en ese entonces, que por cierto no hace tanto, ¿verdad? Solo miraba lo tangible. Tenía en mi interior muchas preguntas y tal vez mucha inconsciencia también. Y con el tiempo te puedo decir, pues que aunque no es tanto tiempo, vaya la redundancia, sí es mucho lo que puedo ver hoy a lo que miraba antes. Cuando uno va caminando con tantas interrogantes que incluso ni siquiera son conscientes algunas, simplemente, como diría Daniel Goleman, ¿no? Como piloto automático o en piloto automático, pues el César Alán de aquel entonces así era. Me enfocaba de manera general al puro bienestar y en un área, ¿no? Buscando lo económico, lo que yo creía que era la certeza,
lo que yo creía que me iba a dar paz, lo que yo creía que me iba a hacer feliz. Y ni siquiera, a pesar de que era un hombre religioso, increíble, no tenía paz. Y yo me describo en algunos de mis libros, pues simplemente como una persona perdida. Esa es la respuesta, Mabel, una persona que estaba perdida, pero no sabía. ¿Y tenías una carrera? Bueno, tienes una carrera, eres abogado. Trabajas con el Sí, gobierno de México. sí. Económicamente no eres una persona carente, por decirlo así. Tenías Bueno, posición, entre comillas. exactamente, eso es lo más hermoso y eso era lo más doloroso. Aparentemente no era una persona carente, sin embargo ahora sé que soy una persona carente y esas carencias eran más en mi alma y en el espíritu. Pero yo no lo sabía, simplemente sufría a mi manera y a mi manera también buscaba el no sufrir. Y si bien es cierto, hoy reconozco que soy un hombre muy afortunado y además un hombre muy bendecido. Y me llevó al encuentro la necesidad de buscar esas respuestas. Mira, cuando tú y yo nos encontramos en Miami, literalmente fue así. Tengo algunos amigos y son muy entre filósofos, algunos muy espirituales, algunos muy razonables, pero uno de ellos me dijo lo siguiente: vete a estudiar al lugar donde te den las respuestas que tienes en tu interior. Eso me dijo un amigo mío, es un vecino. Yo ya estaba inscrito para un curso en Madrid, ya tenía el boleto pagado para Madrid y resulta que encuentro un lugar que ha sido sin duda una gran experiencia, que en su página tenía preguntas con respuestas. Y esas preguntas y esas respuestas reflejaban mi interior, mis necesidades y mis carencias, de manera que ahí las vi y dije, ahí es. Y sin duda ahí fue. Fue un lugar que me dio la posibilidad de voltearme a ver y de ahí han surgido muchísimas cosas. ¿Qué sucedió? ¿Qué exactamente sucedió para tú realmente voltear la mirada y ver a ese hombre? Ver ese hombre que aparentemente no le faltaba nada, pero estaba a falta de todo. ¿Cuál fue ese momento especial, ese instante, como dicen por ahí, ese instante santo, que pudiste ver a ese hombre totalmente desnudo? La primera ocasión es que apoyé a mi esposa, y digo apoyar en el sentido de dejar que ella se vaya, ¿no? No dejar, sino quedarme yo con los chamacos, con los hijos, como decimos aquí. Cuando ella volvió de un retiro, ella llegó con algo que yo le pregunté, yo quiero eso que tú tienes. Yo la vi con una paz que tal vez era mi momento de descubrirla. A partir de eso, empecé a voltearme a ver y sucedió algo maravilloso, pero muy doloroso. Descubrí que el problema era yo. A partir de que mi esposa tuvo un cambio interior muy, muy profundo de manera espiritual, yo deseé tener eso y la revelación fue, yo tengo problemas por resolver, pero nunca me había visto. De manera que no me vi desnudo completamente, sino en el camino me fui desnudando, porque en la medida que iba descubriendo algo de mí, las carencias, y lo voy a decir como es, Mabel, cuando fui poniéndole nombre a mis carencias, entonces empecé a caminar con dolor
pero con un hambre de sanidad que se iba incrementando. ¿Cómo así ponerle nombre a tus carencias? Bueno, ponerle nombre es qué es lo que me motivaba y cuáles eran las intenciones de mis actos. Y no lo sabía. Descubrí en mi propio caminar que no es lo mismo dar en caridad que dar por conveniencia, o dar por caridad que dar por cobardía. En apariencia se ve igual, pero en la intención no es lo mismo. Y descubrí de mí mucha cobardía. Descubrí en mí mucha conveniencia. Descubrí en mí muchas máscaras que fui formando en el camino para no mostrar quién soy. Llámese por miedo, llámese por vergüenza, llámese porque tal vez incluso no identificaba. Y eso ha sido el proceso para mí más importante y más hermoso, que también fue descubrir que tengo luz en mi interior, que tengo virtudes muy hermosas, que no están sujetas a la opinión de los demás porque son mías. Me las ha dado Dios y ahora las comparto, las pongo en práctica. Y de mis carencias o de mis debilidades también me hago cargo ahora porque procuro ser responsable conmigo mismo. Por ahí va. ¿Qué significó para, como dicen por ahí, ¿verdad? Vamos a usar esas creencias callejeras. Hombre, que los hombres no son emocionales. Mexicano, que los mexicanos son machos. ¿Cómo se ajusta esos dichos en ese proceso de darte cuenta que tenías doble agenda con tus acciones? Wow. Mira, a veces me da la impresión, dicen mis amigos que soy bueno para hablar, mas creo que soy mejor para escribir ahora. A través de la escritura he logrado mostrarme, he logrado encontrarme y verme como nunca lo pensé, porque jamás pensé que yo iba a escribir, jamás. Y ha sido altamente revelador. Esa pregunta que me dices de ser hombre va a ser parte de un nuevo libro o una reflexión de un nuevo libro. Pero quiero compartirte algo breve para que veas qué es lo que opino. Y en esa reflexión que escribí no hace mucho tiempo, es poco, digo, mujer, quiero disculparme contigo por nuestra falta de capacidad, por nuestra apatía, por no saberlas guiar. No hemos comprendido realmente ser cabezas de un hogar. Es la entrada de esa reflexión y ahí empiezo a decirme a mí mismo, tal vez como una catarsis, lo que ahora opino de ser hombre y evidentemente por consecuencia lo que antes creía, pero no digo eso. Ser hombre sin duda también es emocional. La cultura nos llevó a no manifestarlo, a sentirnos vulnerables cuando yo siento algo y por consecuencia no mostrarlo, ni siquiera a veces con las personas que más amamos. Ser hombre implica también, no es más que masculinidad, es más que una apariencia. Ser hombre es un ente sólido interiormente y es reconocer mucho más de lo que por fuera se quiere establecer. No fue fácil para mí, no es fácil todavía para mí. Sin embargo, te puedo decir que escribo mucho sobre el amor, que escribo mucho sobre el perdón, que escribo mucho sobre la pasión. Me encanta escribir de Dios. Me encanta escribir sobre las carencias, porque todas son mías. Todas son mías, pero no me lastiman ya.
Ya no me Dejemos, lastiman. dejemos ese postre para el final, de cómo, en qué terminó todo esto, de verdad. Me gustaría hacerte una pregunta, y principalmente para nuestros radioyentes que son hombres. Cuando llegaste a ese punto de verdad, de esa verdad, ¿verdad? Porque la verdad nos confronta definitivamente. Y Así darte es. cuenta de que no eras, de que el hombre que se ocultaba en ese hombre tal vez macho, dueño de la verdad, con dobles agendas en sus acciones, tal vez soberbio por los títulos que llevaba, por la posición que llevaba, por el trabajo que llevaba, y lo típico, ¿no? De verdad que la sociedad le demanda al hombre esa posición de que tiene que ser el fuerte, de que no puede ser el emocional, pero cuando estás en ese proceso y realmente volteas tu mirada a ver a ese hombre totalmente desnudo y darte cuenta que quien se ocultaba en ese hombre muy fuerte, muy macho, por decirlo así, era un hombre lleno de miedo, lleno de temor, un hombre sensible, vulnerable totalmente. Y cómo esa mente, vamos a enfocarnos más en la mente, ¿verdad? Cómo esas creencias limitantes, ¿verdad? Que tanto la sociedad, la cultura, la dinámica familiar tuya, ¿cómo fue ese contraste entre esas creencias con esa verdad que estaba la divinidad presentándose en ese momento? ¿Cómo realmente pudiste abrirte a esa verdad y cuestionar esas creencias? Eh, Primero, con mucho valor y con muchas ganas de querer cambiar mi vida. Mm. Eso fue lo principal. Me di cuenta que quería cambiar mi vida. Y cuando descubrí que esa vida que quería cambiar, primero empezaba en mi corazón, entonces fue cuando empecé a plasmar qué es lo que miraba en mí. Y empecé a atreverme a confiar y a escribir, no para los demás, sino para mí, qué es lo que miraba en mí. Y así encontré las creencias. ¿Quién creía yo que era? Es bien importante lo que acabas de decir y quiero realmente rescatar eso. Es decir, te dices cuenta que querías cambiar. Es decir, tal vez siempre habías querido cambiar, pero no te habías dado cuenta que querías un cambio en tu vida, ¿cierto? Exacto, exacto, exacto. Fue ese momento, fue ¿Y ese tú crees momento. que muchas personas realmente están en esa posición en este momento? No te escuché, perdón. Que te digo, ¿tú crees que muchas personas en este momento se pueden encontrar en esa situación de que quieren un cambio, pero no saben que lo quieren? Claro, claro. Hoy que tengo la oportunidad de recibir personas ahí en la comunidad donde sirvo, ¿verdad? Y el primer paso que los lleva a encontrar respuestas es ese, que tengan el valor de, primero, pues tendemos a estar culpando a otros de nuestras propias decisiones. Como te digo, cuando yo vi que mi esposa, lo vi porque es algo que pude ver, tenía una paz, en verdad la deseé y le dije, yo quiero eso que tú tienes. Y inmediatamente después vi que el problema era yo en ciertas conductas y de ahí ya no pude parar. Entonces, muchas personas están en esas circunstancias, pero siguen culpando a otros. Y yo no Desde tu, digo, ajá, y yo no dime, dime. digo que no hayamos tenido circunstancias donde otros, claro, que propiciaron sufrimiento para nuestra vida. Sí, pero ¿hasta cuándo es razonable que pienses que ellos siguen siéndolo? Yo entiendo, porque lo entiendo y escribo mucho sobre eso, que en la infancia nos sucedieron situaciones, circunstancias dolorosas, eh, circunstanciales, dolosas, tal vez omisas, pero ¿hasta cuándo voy a parar con eso? Y eso En, fue lo que más me confrontó. en, en tu experiencia, ¿tú consideras que cuando nosotros nos enfocamos en culpar a otros, hacer
responsables a otros de lo que pensamos, sentimos o de muchas circunstancias de nuestra vida, ¿esa es una señal de que realmente nosotros andamos buscando un cambio? Sí, sí, yo creo que las opciones se manifiestan. Las opciones se manifiestan y mira, no es para mí, es para todos. Deberíamos de detenernos y reflexionar realmente si soy feliz. No tomarlo como un hecho, ni siquiera que soy feliz, ni tomar como un hecho que no merezco la felicidad. Hay que detenerse y reflexionar realmente si esa felicidad que vivo se manifiesta al exterior y da frutos congruentes. Porque a veces la felicidad es en base al dinero y los frutos son relacionados a ese tipo. Y pocas veces nos detenemos a preguntarle a nuestros seres queridos realmente cómo están o a detenernos a ver realmente el camino que está llevando nuestros hijos, nuestras familias. Mira, algo tan sencillo que la vida me ha dado la oportunidad de replicar en otras personas. 3 preguntas. ¿Ya hablaste con tu mamá y le dices lo que le agradeces? Esa pregunta tan sencilla, de manera general, con las personas que me toca interactuar, no lo han hecho. Se da por asentado, pero no lo hacen. Segunda pregunta, ¿ya la perdonaste? No. Tercer pregunta, ¿ya le pediste perdón? Son 3 preguntas básicas y ni siquiera a veces hablamos lo que agradecemos a nuestro primer círculo, que fueron nuestros padres. Por consecuencia, a siguientes círculos no lo haces o no se hace. Y si no nos atrevemos a hablar lo básico, ¿cómo crees que voy a poder hablar de una carencia tan profunda como la codicia, como la vanidad? Cada quien. Va a ser muy difícil que yo identifique algo así. Totalmente. Quiero pedirles disculpas a los radioyentes, pero tengo un mosquito aquí dándome vuelta. Sí. Precisamente esa era una de las preguntas que te iba a hacer, porque partiendo desde la felicidad para mí es una cosa, la felicidad para ti es otra cosa. El hecho de que porque yo soy mujer y tú eres hombre, según cómo nos criaron, tenemos una interpretación de estas cosas. Y tal vez para muchas personas, sin darse cuenta, la felicidad es la codicia. La felicidad tal vez sea la infidelidad, y valga la aclaración, la infidelidad no tiene nada que ver porque le somos infiel a otra persona, porque no, o a nuestras parejas, ¿verdad? La infidelidad se basa precisamente en nosotros mismos. Cada uno tiene una interpretación, pero es bien importante de que en base a la interpretación que nosotros tenemos, es que realmente nosotros buscamos esas cosas en nuestra vida y manipulamos, sobre todo, ese, como tú hablabas anteriormente, la intención, ¿verdad? Esa intención oculta que va en cada una de nuestras acciones. Entonces, ¿cómo realmente tú llegas realmente a ver, ok, tu felicidad, cómo estaba tan oculta y tan disfrazada, como mencionabas antes, con todas esas máscaras, pero llegar ahí a decir, como también mencionabas, ponerle nombre, es que en verdad la felicidad que yo tenía y que yo buscaba, lo que era envidia, era codicia, era vanidad, era soberbia. Eso es tener valor, ¿no? Eso es tener valor. Porque un proceso, el proceso para, o al menos en un lugar que compartí con algunos estudiosos de las emociones, ellos me explicaban, bueno, al principio es identificar, luego es nombrar, luego hacerte cargo y luego liberar. Ese proceso y entonces yo lo tuve claro después. Identificar.
Vivimos con dolor que no le ponemos nombre. ¿Cómo voy a hacerme cargo de él si ni siquiera me atrevo a ponerle nombre? ¿Y cómo lo voy a liberar? Menos. Entonces, para mí un indicador ahora muy importante que no comprendía es la paz. En mi proceso personal, ahora sé que tenía satisfacciones, pero no tenía paz. Porque cuando llegaba a algo que yo pensaba que era paz, luego se iba, entonces no era paz, era una satisfacción. Y la paz que ahora conozco no depende de las circunstancias. Es decir, ya no depende de que si pude comprar un carro o no, o que si tuve un título honorífico o no, o si logré un escaño más en alguna responsabilidad privada o pública. No, ya no. Ahora sé que son satisfacciones. La paz que ahora conozco, lo voy a decir como es un fruto del Espíritu Santo de Dios en mi vida. No tiene otro nombre. Súper interesante. Perdona, César. Y te voy a decir por qué. Porque aunque las circunstancias de mi vida, en algunas situaciones, algunas crisis que no se han acabado, es increíble que yo goce de paz a pesar de eso. Antes decía yo, ya que logre aquello, qué bien, qué feliz. Y lo lograba y empezaba a sentirme exactamente igual que desde hace muchos años que se remontan a mi adolescencia, incluso a mi infancia. Sentía miedo, mucho miedo, mucha inseguridad. Había un vacío muy grande dentro de mí, o una carencia muy grande de orfandad. Entonces, todo eso, yo le doy gloria a Dios y como me remonto a los escritos que hago porque ahí he manifestado mucho y por algo escribí Bendita Crisis, porque ahora sí bendigo una crisis que me llevó a voltearme a ver, a no pelear otros reinos y a quitarme la corona de mi hogar para ponerme otras, así lo escribí, porque el hogar que tengo es maravilloso y no estoy hablando de una casa, estoy hablando de los elementos que le integran, que es mi esposa y mis hijos. Sí, con las problemáticas que puede haber, sí, es lo que tengo y ahora es prioridad para mí. Entonces, a veces las crisis, yo les llamo desierto ahora, un desierto, porque tampoco conocía de eso, sino ahora sé que un desierto desde el concepto espiritual, pues es el lugar donde mi autosuficiencia no tiene poder. ¿Y recurro a qué? A lo espiritual, porque lo espiritual está dentro de mí. Y yo sé que muchos radioescuchas o personas que siguen este programa van a identificarse con esto. La paz no te la dio ni tu casa, ni tu carro. Las definiciones más populares de éxito no te van a dar la paz. La paz es algo que es espiritual, no se ve, no se puede comprar. Es una gracia, yo así la comprendo, así la he entendido y hoy la valoro mucho más que cualquier otra cosa. Y rescatando un poco esas dos palabras que acabas de decir, lo que es la satisfacción y la paz. Y en este proceso en que realmente hemos estado de cómo nos criaron, a identificarnos con la mente, a solamente reconocer la mente como como esa fuerza superior dentro de nosotros, a solamente identificarnos o tener una identidad según los pensamientos, ¿verdad? Tener una definición de nosotros mismos según esos pensamientos. Ese fue ha sido nuestro fundamento, porque así fue que realmente todos de una forma u otra hemos sido, ha sido nuestra mente fundamentada. Pensamos en base a
lo que nos enseñaron. Y en base a lo que nos enseñaron es a lo único que realmente nosotros podemos identificar en nuestras vidas, por lo tanto permitimos, aceptamos. Satisfacción. ¿De dónde viene realmente todas esas satisfacciones? Precisamente de que cada uno de esos pensamientos, cada una de las creencias que nosotros tengamos, están fundamentadas en una carencia. Y toda carencia se satisface y se sacia con migajas, con cosas tan simples, tan sencillas, que no tienen valor. Como tú decías anteriormente, también mencionaste que pudiste descubrir ese estado de orfandad que tú llevabas dentro. Entonces, Claro. todos esos estados de orfandad, yo le llamo el huérfano, ¿no? Ese huérfano que está ahí pegado a una ventana esperando que alguien realmente se compadezca y lo adopte. Exacto. Y esas cosas son todas esas cosas materiales que nos enseñaron, donde nosotros fuimos fundamentados a que por ahí es donde va lo que es la felicidad, lo que es el gozo, pero al final son simplemente migajas. Son una satisfacción del instante y somos adictos, porque realmente somos adictos. Y ahí hay algo, amiga mía, que también en la religión se da. No solo está en el campo profesional, que evidentemente se pone uno la máscara de exitoso o no, segmentando como creencia a quien no, y cuando sabemos que el éxito tiene muchas caras. Bueno, pero en lo religioso también está, porque hablo por mí. Mira, Mabel, desde los 6 años acudo a misa sin faltar, por voluntad propia. Por cuestiones de la vida me ha tocado vivir en contraesquina de iglesias, y ahí era mi lugar. De niño siempre he ido, Mabel, de verdad, hasta hoy. Entonces yo sé lo que es ser religioso, yo sé lo que es rezar, nada más que no había descubierto lo que es orar. Y cuando descubrí realmente que orar es componer y ponerle nombre a todo lo que guarda mi interior, con palabras mías que yo pueda comprender para que yo las pueda ofrecer a quien yo creo que lo va a resolver, esa es una oración auténtica. Yo empecé a componer mis oraciones, ya no del dolor ajeno, de mi propio dolor. Ya no desde la virtud de un santo, no, desde mi propia necesidad de santidad. Ya no desde la experiencia de otros, no, de mi propia experiencia fallida. Fue como empecé a orientar mi alma y a hablar y decir lo que necesito. Y fue como poco a poco fue desnudándose y quitándome ropajes viejos para poder aspirar a recibir algo nuevo en mi corazón. Por eso sé lo que es orfandad, pero no lo sabía y te quiero compartir esta experiencia. Íbamos mi esposa y yo a la central de autobuses y mientras ella conducía el coche, yo venía escuchando a una persona hablando sobre cuando ella va a ver a su papá. Eso era lo que venía escuchando, es una coach. Ella dice, cuando voy a la casa de mi papá, yo no hago cita para ver a mi papá. Yo entro y le digo, hola papá, ¿cómo estás? Y le empiezo a platicar todo. Y dijo esa coach ahí en una red social, así es mi relación con Dios. No hago citas y me conduzco con confianza. Y yo me impacté porque por fin pude verme. ¿Qué descubrí ahí? Me impacté, fue una revelación maravillosa para mi vida. Descubrí el miedo con el que rezaba. Rezaba con miedo a un Dios que le tenía miedo. Pues al otro día me empecé a escribir y ahí me atreví a decirle a Dios, Señor, yo te tengo miedo. Y te tengo miedo porque las experiencias que tengo de infancia, algunas me dieron mucho miedo y no me atrevo a pedir con dignidad, porque he buscado la dignidad de manera exterior, no interior. Y entonces, ¿qué crees que escribí? El Dios que me imaginé, carta a mi padre,
el mejor de todos los padres, me atreví a plasmar mis sentimientos respecto a mi orfandad. He tenido el valor para encarar cada uno de mis sentimientos. He tenido el valor para encarar cada una de mis carencias. Nada más que lo he hecho, no como víctima. Ya no. Ahora lo he hecho haciéndome responsable ante el que todo lo ve y que todo lo puede y todo lo perdona. Y ahí es donde parte la transformación. Es donde parte ese espacio de retomar ese poder co-creador que somos. No vernos como, ay, pobrecito, porque cuando niño me pasó esto, entonces pobrecito, No. y voy delante del padre, ay, pobrecito, pobrecito. No, es desde ese punto de el que estás dispuesto a ver tal cual las cosas como son, con el nombre que son, ¿verdad? Llamar las Así cosas es. por su nombre y sobre todo, y ahí es donde viene la palabra clave, aceptar. Porque Aceptación. yo siempre, bajo mi propia experiencia personal y bajo la experiencia que he llevado con muchos clientes, muchas personas ven, y muchas personas tienen las cosas muy claras, ¿ok? Pero que quieran dar el paso de aceptar estas cosas, bueno, ahí como que muchas personas, digo, se quedan estancadas, porque si son más fieles a esos pensamientos limitantes, a esas lealtades invisibles que llevamos a dar ese paso hacia afuera. ¿Okay? Es decir, ok, estoy dispuesto a quedarme desnudo, estoy dispuesto realmente a quitarme este ropaje, como tú decías ahora, realmente comenzaste a quitarte toda esa ropa vieja. Yo le llamo más cruel, como es a despellejar, ¿ok? Porque duele, ese proceso duele. Más sin embargo, es cuando tú llegas delante del Padre y tú le dices, sí, Aquí hay algo, identifico como tu hijo, pero me hago responsable de mi participación, de las mira, elecciones que yo tomé en la vida, ¿no? aquí hay algo claro, mira. ¿Cómo lo pude hacer yo? Lo han hecho otros. Yo le llamo sencillo una conciliación, así como quien lleva su chequera. ¿Qué es lo que entró a la cuenta? Y vamos a hablar que la cuenta es el alma. ¿Qué es lo que entró por conducto de terceros, quienes sean? ¿Y qué es lo que ha salido de mí? ¿Cuáles son los cheques que yo emití? Si entró violencia, emití cheques de violencia. Cuando uno empieza a hacer ese balance contable, emocional y sentimental de mi propia vida, entonces te haces responsable aunque no quieras, porque empiezas a ver qué es lo que has hecho. Ya no solo lo que hicieron, sino lo que tú has hecho. Y ahí uno puede ver realmente quién es. Y puede descubrir que uno difícilmente es un santo. Puede descubrir que uno difícilmente ha sido congruente y coherente. Yo recomiendo mucho que escriban, porque es difícil mantener tantos pensamientos, ¿no? Acumulados por tantos años. En la medida que fui escribiendo, esa es la medida que fui redescubriéndome. Entonces, la primera conciliación, antes de quererla con otros, yo digo que es primero con uno mismo. ¿Quién soy? ¿Quién soy? No lo que dijeron que soy, no, y ni lo que creo que soy, sino elementalmente quién soy. Porque incluso las palabras que ya digo salen sin fondos, no tienen fondos, no tienen respaldo ya, no tienen poder. Déjame tomar esas palabras, César, ¿qué he hecho con lo que he recibido? ¿Qué he hecho? Sí, he recibido tal vez abuso, violencia, cuando niño puede haber experimentado muchas cosas alrededor de la vida, de que uno va creciendo, ha podido recibir cosas que uno las ha considerado lo peor, ¿verdad? El peor de los sufrimientos.
como muchos dicen, es que a mí me ha tocado duro, ¿cierto? Pero bien lindo lo que tú acabas de decir, ok, sí, está bien, hasta la vida tiene la culpa, ¿no? Alguien tiene, como digo yo, alguien tiene que ser el culpable. Bueno, sí, está bien, no vamos a quitar el dedo de ahí. Sí, es para mucho fácil de ver la vida así, pero que ahí está bien, pero que tú has hecho con eso que has recibido. Y en el caso tuyo realmente ha sido hermoso, y porque cuando llegas a ese punto de tu vida, tomas conciencia de ti, te ves, te aceptas, te haces responsable. Vas delante del Padre y le dices, me hago responsable. Pero todo ese material de todas esas cosas que recibiste desde niño, hoy en día son 3 libros. Ya van por 2. 3 libros. Voy por 3 libros. Sé que hay un tercero, porque ese tercero está bien avanzado, que realmente ya lo he leído y de verdad que es algo hermoso. Es decir, todo ese dolor, todo ese sufrimiento, toda esa soberbia, todo ese orgullo, realmente lo convertiste hoy en día en 3 libros para llevar como ese vaso de agua a muchas personas sedientas en este momento. Sí. A ver, cuéntanos. Cuéntanos, sí. Realmente yo sé, porque este es un proceso que de verdad que el Espíritu Santo nos lleva. Es como que un día coges, te sientas y comienza la inspiración y comienza a fluir la información. Pero cuando en ese momento que te das cuenta lo que ha estado fluyendo, tú dices, espérate, definitivamente esto lo tengo que convertir en un libro. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues no ha sido fácil y no fue algo de la noche a la mañana. Tampoco en mi caso fue un plan, ¿no? El primer libro, Descubre el secreto para vivir en pareja. Cuando yo era soltero, temía casarme. Y yo le preguntaba, siendo soltero, le preguntaba a amigos míos que tenían 20 años, etcétera, ¿cómo le haces para estar todavía casado? Evidentemente yo tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo al fracaso familiar. Se está yendo un poquito el audio, César. ¿Ya? ¿Listo? ¿Habla, ver? ¿Se escucha? Mucho mejor. Perfecto. Sí, mucho mejor. Entonces, voy a resumirlo. Este primer libro, en él escribí poco. Lo que realmente fue juntar información para orientar. Hay un amigo que aprecio mucho, Julio Arballo. Él leyó este libro y solamente viene una composición muy personal donde digo que cuando yo tenía 6 años, arriba de una barda, le pedí a Dios conocer a mi padre. Digo muy poco y esa persona me dijo, César Alán, eso poco que escribiste, muy personal, me hizo visualizarte arriba de la barda orando, me dijo. Deberías de escribir más. Y yo le dije, ¿cómo voy a escribir más? Y no sé cómo. Y fue entonces, pasó un año, cuando un día, muy frustrado, enojado, porque un evento que había organizado fracasó, y empecé a escribir, y empecé a llorar, y empecé a escribir, y no pude parar, de verdad, ininterrumpidamente, por 7 u 8 meses, escribí todos los días. Y ahí empecé a mostrarme a mí mismo todo lo que habitaba en mi interior de cualquier tipo. Por eso pude identificar mis carencias, verlas. Sí, cierto, vi oscuridad, también vi mucha luz. Y fue hermoso descubrir que Dios siempre ha estado en mi corazón. Por eso escribo mucho sobre Dios. Yo te puedo decir que el primer libro es un libro sobre las emociones, el segundo libro es sobre vida interior y el tercer libro es un libro espiritual. Son las 3 fases del ser humano. Es la integración del ser humano,
razón, vida interior y espíritu. Esos 3 libros representan esto. Si me permites, en mi segundo libro, que se llama Entre el desierto y el Jordán, el nombre no es casualidad. A pesar de que escribí con mucho dolor, no me pude quedar en el desierto. Ya cuando terminé de escribir me di cuenta que yo ya estaba cerca del Jordán, es decir, de algo prometido por Dios. Es decir, había cambiado mi corazón en un año de escritura, siendo sincero. Y quiero pedirte la oportunidad de leer algo que está en el día 111 para que comprendan los que nos escuchan qué es lo que se mueve en mi corazón y qué es lo que procuro ahora compartir. Se llama Si tan solo. Si tan solo cuidáramos nuestra alma, si la cuidáramos como cuidamos nuestro cuerpo, si la vistiéramos de lo mejor, si tan solo nos esforzáramos un poco porque se vea bien, si tan solo a nuestra alma le diéramos el alimento necesario de manera oportuna, si tan solo le diéramos el primer lugar como se lo damos al dinero y otras cosas más, si a nuestra alma la procuráramos como a nuestra mejor amiga, como a mis amigos, como a mis socios, si mi alma fuera mi compañera de viaje y si le escuchara, ¿a dónde viajara? Si mi alma hablara y yo le pusiera atención, ¿qué me diría? Si mi alma se saliera de mi cuerpo y se fuera, ¿dónde quedaría yo? Si mi alma descansara donde ella quiere y se juntara con los que ella ama, ¿a dónde iríamos? Si mi alma la cuidara como cuido de otros, ¿cómo sería su mirada? Si tan solo valorara mi alma como se valora un bien material, ¿cómo la protegería? Si mi alma me dijera lo que Dios Padre piensa de mí, cambiaría mi vida. Si mi alma me platicara cómo es el lugar de donde viene, le creería. Si tan solo reconocieras lo valioso de tu alma y lo que se pagó por ella, aún la vendería. Si tan solo supieras que tu alma es eterna, si tan solo cuidaras de ella. Con eso te digo todo lo que pienso respecto a la vida interior, ¿no? Al contraste con una vida exterior. Expliquemos qué es el alma, César. ¿Qué es el alma? Es donde se concentran mis emociones, donde se concentran también mis pensamientos, donde se ajustan mis razones y donde salen mis decisiones. El alma es el yo espiritual. Es donde la vida del espíritu hace eco. Es donde puedo escuchar la voz de Dios. Por eso la contrasto. Algunas personas vivimos divididos entre mi yo interior y un yo exterior. Y somos el mismo. Y por eso en ese escrito manifiesto esa visión muy personal, ¿no? Muy hermosa y más claro no puede estar. Totalmente, porque realmente el alma viene siendo como ese filtro, ¿no? Entre el espíritu y la mente humana, es decir, esa parte humana de nosotros. La primera voz y la voz que realmente, ¿cuál es la palabra que puedo usar? Establece en nosotros con firmeza siempre el espíritu, totalmente, siempre es la voz del espíritu. Sí. Bueno, ya nos están diciendo que estamos fuera de tiempo, pero digo esto rapidito. Siempre es la voz del espíritu, pero ahí está el alma, ¿verdad? Con toda esa información de improntas, de creencias limitantes, de todas esas cosas que nos impusieron, ¿verdad? Y toda esa información ancestral que traemos, y ahí es donde, entonces la información que se filtra a la mente, al espíritu, es precisamente información del ego. Nos detuviéramos un momentito y pudiéramos observar nos diéramos cuenta que tan despistados, descuidados estamos de nosotros mismos. Y si tan solo, decía tan solo, ¿verdad? Todas esas cosas que nosotros buscamos afuera la podemos realmente
buscar ahí en esa alma. Esa realmente ha sido un compartir hermoso. Y para hacer este cierre, ¿cómo te gustaría cerrar? ¿Qué le gustaría decirme a los radios? Bueno, pues antes que todo agradecerte a ti. Muchas gracias, Mabel, por invitarme. Muchas gracias a Jorge también. Les agradezco mucho. Y pues compartirles que están mis libros en amazon.com, MX, Entre el desierto y el Jordán, y Descubre el secreto para vivir en pareja, que es una aportación personal, y hay que unificarnos, ser uno solo mismo, como personas, que mi yo interior camine de la mano con mi yo exterior, y que la paz viene del Espíritu Santo de Dios, y que Él nos ama a todos nos ama, y eso lo podemos descubrir porque está al alcance, está muy cercano. Solo basta reconciliarse con uno mismo para ser libres, y perdonar y liberarnos y liberar a otros también de las mismas cadenas que vamos sujetando cuando vivimos con el dolor, con el enojo o con la tristeza. Así que muchas gracias, de verdad muy agradecidos, y bendiciones para todo el auditorio. Y quiero cerrar realmente dejándole una pregunta de reflexión a nuestros radios. ¿Qué estás haciendo o qué has hecho con todo lo que has recibido? ¿Qué estás haciendo y qué has hecho con todo lo que tú llamas que la vida te ha tratado duro? ¿Qué estás haciendo? Ve a tu corazón, ve a ese espacio sagrado dentro de ti y pregúntate. Y muchas gracias a ti, César, muchas gracias, Jorge, muchas gracias a nuestros radioyentes por este momento que nos permite llegar a sus corazones. Que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.